no soy madre todavía, me considero mamacita. Lo eres, Gaby. Pero bueno, es obvio. Gracias, Irene, bienvenida y feliz día para ti también. Muchas gracias, Liliana. También felicidades. Gracias, que eres Irene, mamá. muchas gracias. Así es. Fíjate que yo quiero empezar nada más brevemente con algo que no tiene relación, pero sí. Desafortunadamente ayer tuvo la sexología una gran pérdida del doctor Juan Luis Álvarez Gayú, uno de los pioneros de la sexología clínica en México. Que bueno, pues es una gran pérdida, es el creador del Instituto Mexicano de Sexología, quien trajo justamente todos estos temas de los que no se hablaba por ahí de los años 70 a nuestro país. Claro. Y qué importante que podamos hacer estas reflexiones como hoy que le pusimos así jocosamente de mamás a mamacitas, porque sí resulta que en nuestra cultura la maternidad te pone como en un lugar diferente, especial, pero asexuado. Claro. Asexuado. Sí. Es como ser madre y tener sexualidad activa, como que son roles que no aparentemente encajan, que no se funcionan. contraponen, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Es cultural esto, es de México nada más, porque sí pasa mucho que a las mujeres pues las ponemos ya en un altar por haber sido madres, en el nicho ¿no? virginal Y ahí se quedan. de la pureza, en mi Claro. madre santa. Bueno, te fijas, ¿no? Sí. Incluso mucha gente dice mi madrecita santa, mi jechucita. Bueno, por supuesto que es cultural, Enrique. Efectivamente es algo que está muy arraigado en nuestras culturas latinas fundamentalmente. No es tanto así en otros países, pero en México particularmente sí la idea de la madre virginal y pura subyace, subsiste en nuestro inconsciente y de alguna manera muchas mujeres cuando se convierten en madres renuncian a su sexualidad. Sí. Y la vida de pareja entonces tiene un matiz diferente y a veces, bueno, pues hay un alejamiento. El hijo en lugar de llegar a unir, llega a separar. Y esto, por supuesto que es algo que tendríamos que reflexionar y ver de dónde viene la renuncia a mi erotismo por ser mamá. Es que yo te lo decía hace un rato, que las que hemos sido madres, pues pasa que recién estás parida, recién nace tu hijo, y sí, obviamente se te va esta libido, que así se dice correctamente, me lo acaba de enseñar Irene, se te va y no es a lo mejor consciente, pero ¿es normal que se te vaya? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es? Sí, la baja del deseo sexual o la pérdida del deseo sexual después del parto es muy natural y tiene que ver con un proceso hormonal. Tiene que ver también con otro asunto. La mamá está agotada. Claro. O sea, la mamá está agotada, acaba de dar a luz, hay un cambio corporal y una demanda del bebé, si estás amamantando, por ejemplo, que requiere mucha energía de esa madre. El cuerpo se está, bueno, pues apenas regresando a su normalidad y evidentemente si hubo un parto, ¿no? Por ejemplo, pues la vagina todavía quizá puede estar lastimada, si hubo una cesárea, bueno, hay una inflamación, tienes una cicatriz. Todo esto evidentemente hace que las mujeres eventualmente se distancien, ¿no? De esta parte del erotismo. Y hay papás, bueno, parejas que lo resienten mucho. ¿Qué está pasando? Ya no me ama. Este individuo llegó a interponerse entre nosotros. Claro. Oye, Irene, pero es curioso porque, corrígeme si estoy equivocada, he escuchado por ahí que las mujeres durante su embarazo tienen un deseo sexual muy alto. Y luego al tener el bebé, ¿esto baja? ¿Es todo un proceso hormonal? Sí, Durante, mira, sí, durante. Como todo, hay mujeres que te pueden contar diferentes historias. Sí. Muchas mujeres sí efectivamente narran que durante el embarazo, debido a estos cambios hormonales, lo que sucede es que se ponen muy, muy candentes. Y el papá está esperando que sea así por mucho tiempo más. Claro, a lo mejor. desafortunadamente Claro, sí. hay hombres que cuando ven a su mujer embarazada también dicen cómo voy a tener relaciones sexuales, la puedo lastimar, el bebé va a escuchar, en fin, hay una serie de mitos y de dudas respecto a si es correcto, fíjense, correcto o incorrecto tener relaciones sexuales. Diríamos que es sano o no, de acuerdo al estado de salud también de la madre, si hay un riesgo de aborto, por supuesto, hay que estar conscientes de esto y hay que preguntar al médico, etcétera, etcétera. Es que es un tema tabú ese. Pero el tabú está en que no hablamos de esto. Claro. No preguntamos a los especialistas y las parejas de pronto no lo dicen abiertamente. Entonces, bueno, sí hay mujeres que durante el embarazo efectivamente incrementan el deseo y este deseo baja abruptamente después del parto. Esto es normal debido a las hormonas que estamos produciendo. La prolactina, por ejemplo, que es la hormona que nos hace, que producimos mayormente durante la lactancia, la oxitocina durante el parto, que se elevan, hacen muchas veces que se pierda el deseo sexual. Pero esto tiene que ser un proceso y un espacio de tiempo que si se prolonga, sí tendríamos que poner foco rojo y analizar qué es lo que puede estar pasando. La maternidad, sin lugar a dudas, desde el punto de vista biológico, no hace que se te quite el deseo.
Esto tiene que ver más con lo social, con lo cultural, con lo aprendido, con las creencias respecto a lo que significa ser madre. E incluso alguien me decía, es que cuando yo ya fui mamá, me volví muy seria. Ella decía, no, irme como de antro o irme a divertir ya no porque soy madre. Es decir, también tenemos esta idea de que la maternidad implica renuncias, ¿no? Renuncias a mí misma, a mi vocación, a mis deseos. Y yo creo que además no es conveniente porque, por otro lado, podemos estar amargadas y después culpando a nuestros hijos en un futuro de la pérdida de nuestras ilusiones. De lo que dejaste de hacer de lo que como dejaste mujer, de hacer. ¿No? Y evidentemente es una decisión personal y el hijo jamás tiene la culpa de esto. Entonces yo invito a las madres a recuperar su sexualidad, su erotismo, su ser sensual y que veamos que podemos ser madres y mamacitas al mismo Eso. tiempo. Muy bien. Como tú, mi querida Irene, por supuesto. Claro. Muchas Así es, gracias. a ustedes. Gracias por darnos Gracias. estos